Nuestro invitado el día de hoy, le damos la bienvenida al doctor Jorge Alvear, ex magistrado del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Civil y con mucha experiencia en lo que implica eh, el análisis de la estructura del orden constitucional en el país. Hoy, doctor, queremos darle la bienvenida y analizar la conveniencia o inconveniencia y las vías o las rutas que deben de definirse para efecto de llevar a la práctica una convocatoria de un proceso constituyente. Sobre esto hay algunas visiones y algunas posiciones que se debaten a nivel de la agenda nacional. Nos consideran entendidos en la materia que no debe de ser la vía un proceso constituyente, que debe ser una reforma en el orden constitucional. Otros consideran que debe ser el proceso constituyente, pero ¿qué conveniencia e inconveniencia podríamos tener al aplicar una de las dos opciones? Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, señor Poveda. Un saludo a la audiencia. Estoy a las órdenes para las inquietudes que usted tenga. ¿Cuáles son las vías que tiene el país frente a la propuesta de una convocatoria a un proceso constituyente? Bueno, pues como usted indica, las vías son las enmiendas, el procedimiento de enmienda, el procedimiento de reformas parciales y la constituyente, la asamblea constituyente que puede ser convocada por el presidente de la República como ha ofrecido. Es decir, el presidente de la República ya señaló la vía para hacerlo. Ha sido una propuesta de campaña electoral, él, donde ha sostenido que es necesario cambiar las estructuras del Estado ecuatoriano, replantear la configuración económica para proveer más seguridad, empleo y desarrollo al país. En efecto, cada vía tiene sus tiempos, tiene su velocidad, tiene sus requisitos que pasan desde los más sencillos hasta los más complejos. Eh, el asunto es que por la aplicación, aplicando las vías de la enmienda o de las reformas constitucionales, reformas parciales, además hay que contar con el pensamiento y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que va a dar su visto bueno, por llamarlo así, respecto a los objetivos de las reformas o de las modificaciones, hablemos de modificaciones a la Constitución. Y ahí nos podríamos encontrar con las primeras dificultades. La segunda dificultad es que si cualquier cambio en la Constitución, por más sencillo o complejo, tiene que realizarse en la Asamblea, vamos a repetir, eh, diríamos, los mismos vicios o deficiencias, a reiterar las mismas deficiencias, eh, que se han producido en el pasado, más aún ahora cuando dentro de los asambleístas elegidos hay jóvenes que tienen 19 años, es decir, una nula experiencia en materia política y en materia legislativa constitucional. Ayer escuchaba un programa donde se hacía esta reflexión en la vida diaria, en la realidad, cuando queremos curar una dolencia compleja del corazón, vamos a buscar al mejor cardiólogo, no vamos a buscar al pasante o al estudiante o al iniciado en la carrera. Tenemos que buscar la experiencia, el conocimiento, más aún cuando en un Ecuador no existe una carrera parlamentaria, porque solo se permite una reelección, con lo cual un asambleísta, un congresista, pues, no tiene la oportunidad de realizar una carrera parlamentaria. Eh, los cambios estructurales que se necesitan desde la redefinición del rol del Estado en la economía hasta los controles que puede ejercitar
una Corte Constitucional solo pueden ser revisados en una Asamblea Constituyente. Respecto de los otros dos procedimientos, Correcto. siempre la Corte Constitucional tendrá la última palabra y voz cantante. Es decir, vamos a tener que caminar según la interpretación y el entendido y probablemente las afinidades ideológicas que tenga cada juez constitucional. Bueno, En ese bueno, ahora sentido, en sí, ese sí, sentido, déjeme terminar, sí, termino. tenemos que una Corte Constitucional que no tiene una elección democrática, como es el caso de un asambleísta o un asambleísta constituyente, tiene más poder que estos. Es más, solo se necesitan 5 votos de los 9 para señalar la cancha y señalarnos el destino, ¿no? Esa es la reflexión. Realmente su reflexión es preocupante, ¿no? Porque al final la legitimidad, por ejemplo, respecto a un asambleísta por elección popular y el nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional, que no deviene de esa legitimidad soberana, bueno, como usted decía, con 5 votos deciden el destino, pero de la estructura institucional. Pero un proceso constituyente, doctor, y esto hagamos un ejercicio que me parece muy interesante y usted en su artículo un poco lo va describiendo, permite la renovación de un marco institucional y jurídico en el país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros pensar como una agenda, como una propuesta de estos cambios, de esta renovación de los marcos jurídicos constitucionales en el país? Bueno, lo primero, y eso es básico, el éxito o el fracaso de la constituyente radicará en el estatuto que proponga el presidente de la República, donde se van a establecer las reglas del juego, pueden ser los constituyentes, que no necesariamente si pueden ser elegidos por voto popular, pudiese ser un sistema mixto, porque el artículo 444 de la Constitución no lo restringe a ese campo de la elección popular. Pudiese ser haber una representación sectorial de los grupos sociales, laborales, indígenas, empresariales, etcétera, y también de la ciudadanía para que exprese su voz y tenga una participación democrática directa por la vía de la elección. Eso es lo primero, eso debería de ser De definirse, ¿no? el mayor cuidado que habría que tener, ¿no? Que no sea, que no se repite, que no se calque la composición de la Asamblea Legislativa, que tenga una idoneidad para tratar la temática. Pienso que lo primero es definir el rol del Estado. El Estado debería de permitir la participación del sector privado para el desarrollo de la economía del país. Eso es lo primero. El Estado debería también ser de alguna manera consciente de lo que puede cubrir respecto, digamos, al campo de los derechos ciudadanos. Hay derechos que tienen una prioridad para ser atendidos. No se debería equiparar a todos los derechos para atenderlos, sobre todo en un estado carente de recursos como el estado ecuatoriano. No nos podemos poner a la misma altura de una Suecia, de una Finlandia, de una Alemania, que tiene una capacidad económica para poder atender todos los derechos. Pero si son derechos adquiridos, no se pueden restringir. Se pueden restringir, lo que no se pueden es anular. Y Anular. precisamente, y precisamente una constituyente lo permite. De hecho, la Corte Constitucional así lo ha dicho y
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la menciono en mi artículo, también lo reitera. Solo se pueden restringir derechos o afectar derechos en una constituyente, haciendo una reflexión, en un debate. Hay cosas que tienen prioridad, hay cosas que no. Y sobre todo, hay que hacer las cuentas. Hay que saber que el Estado ecuatoriano tiene una economía hoy por hoy que no permite esos eh, lujos, diríamos, cosa que es una realidad distinta a la del año 2008, a la del año 2007, cuando el Estado ecuatoriano tenía un petróleo y una economía prácticamente saneada, porque así fue como el presidente Correa tomó el poder del Estado ecuatoriano, con una economía, incluso hasta con un fondo de petrolero, de las, digamos, utilidades del petróleo que estaban por encima del precio concebido, previsto. Entonces, era otro Estado, con otras dificultades, con una realidad de inseguridad distinta a la que tenemos hoy. Es decir, hay que hacer un rediseño no solamente en la política del rol del Estado, sino también en el orden del garantismo penal, que es necesario revisarlo adecuado a nuestras circunstancias y apremiantes necesidades, por un lado. Hay otro detalle que probablemente la ciudadanía no lo sepa o ha pasado, o sí lo sabe y no le ha dado importancia. Hay que redefinir la identidad del ecuatoriano. El Pero artículo 7, eso implica tener un proyecto de identidad nacional y lamentablemente históricamente no lo hemos tenido. pero para eso, pero es que hemos tenido un retroceso. Usted sabía que el artículo 7 de la Constitución declara que son ecuatorianos por nacimiento, ojo, por nacimiento, aquellas personas, miembros y pueblos de nacionalidades reconocidas por el Estado con presencia en la frontera, es decir, al otro lado de la frontera, que no Del han otro lado. nacido en territorio ecuatoriano, son ecuatorianos. Eso, eso ha pasado cantando, si se me Sí. permite el término poco académico, durante más de 15 años. Y entonces nadie se ha dado cuenta que eso es parte de la inseguridad también. Los miembros de la FARC llegaron a obtener licencia porque tenían presencia en la zona de frontera, perdón, cédula de identidad. Y eso está en la Constitución y nadie se ha percatado o no le han dado importancia. A Entonces, ver, ¿cómo articulamos un proceso de unidad y de consenso para un proyecto de identidad nacional? Yo creo que es lo que necesita el país ahora. definitivamente, así es. Y esto es parte del debate y de buscar un consenso, una hoja de ruta para buscar un punto de coincidencia, un punto de afinidad. Eso en lo que respecta a la identidad nacional, que hay que discutirla. Lo que se propuso en Montecristi es inviable. La ciudadanía universal es inviable. Los países tienen todo el derecho a verificar y a controlar la inmigración. No puede darle carta Correcto. abierta al tráfico de personas, ¿no? Eh, Pero eso es la ciudadanía universal, ¿no? Sobre pretexto por, de eso se liberaron muchos temas de control y tenemos lo que tenemos hoy en nuestro país. definitivamente. Entonces, no es una cosita la que hay que discutir, que se pueda resolver por la vía de las enmiendas o de un procedimiento más barato, más rápido, supuestamente más seguro, como es las reformas parciales. No, esto se requiere repensar la Constitución, volver al sistema tripartito de la división de funciones del Estado. O sea, ¿Para qué? no. Hoy tenemos 5 funciones del Estado. Hoy tenemos 5. Volver a las 3 anteriores. Volver a las tres, donde Eliminamos hay la función de transparencia y control social y eliminamos la función de control electoral, electoral. Sí, electoral. La ok. función electoral, dejándola como pudiera ser, como un organismo autónomo, Como antes era, ¿no? Un organismo independiente. autónomo, independiente de las otras funciones, pero no para constituir una nueva función. No, no. Ajá. Entonces, definitivamente hay que repensar el Estado El de orden acuerdo, constitucional.
sí, de Mire acuerdo. usted, el mundo cómo ha cambiado, cómo se está repensando la globalidad en estos momentos. No podemos quedarnos rezagados en el contexto global actual. Tenemos que revisar estos conceptos que nos están retardando el avance, que no nos dejan caminar a la par con nuestros vecinos. Perú, Colombia, mire cómo están ellos adelante. Entonces, La constitución que tenemos, doctor Alviar, deviene de una carga ideológica del poder en aquel momento que se puso en marcha este proceso constituyente y que fue aprobado por referéndum por el pueblo ecuatoriano. Eh, ¿Cómo hacemos para alejar de la carga ideológica, no partidaria, política, una propuesta de un proceso constituyente que esté mirando lo que usted dice fundamentalmente, un reordenamiento, ¿no? Del orden constituido desde la necesidad de la relación entre Estado, sociedad y sociedad-mercado, por ejemplo, ¿no? Y lo que usted hablaba del rol del Estado. ¿Cómo logramos eso? Porque mire, Chile, por ejemplo, hizo un proceso constituyente. Llegó hasta los niveles que tenía que llegar y después vino y se sometió a la consulta del pueblo y dijo, no, no es lo que queremos. Porque había una carga ideológica en lo que se había planteado. definitivamente, y la única forma de quitarle una carga ideológica a la Constitución es alejando los intereses políticos partidistas de la redacción. Por eso es que no conviene que las reformas constitucionales se tramiten en la Asamblea Legislativa, que es un órgano eminentemente político partidista. Correcto. Y ¿Ya? entonces, Por ¿qué eso, debemos de formar? ¿Qué debemos de formar? Un gran comité nacional para una propuesta de reforma al orden constituido. ¿Cuál es el mecanismo? mire, en el estatuto, que es la pieza clave de este proyecto del presidente de la República, debería de considerarse la integración de asambleístas constituyentes desde la academia, desde un mix de la academia, de los sectores sociales, de los sectores sindicales, laborales, de los sectores profesionales, de los sectores eh, indígenas, eh, regionales, etcétera. De tal manera que se les encargue a estos sectores la moción de sus mejores hombres, de los mejores formados, ¿ya? Para que puedan, en un ambiente de discusión democrática, encontrar un concepto respecto a un plan nacional de desarrollo que pudiera ser propuesto por el mismo presidente de la República, Claro. ¿verdad? Aquí lo que se necesita es efectivamente lo que usted dice, un plan nacional con objetivos nacionales. Alejarnos de los juegos de intereses de poder y de la política, que están circunscritas las leyes y las constituciones para responder a esos intereses y no los intereses de la población, de la nación, del país. Y de la historia presente, por el que generalmente nos reflejamos en los hechos ya consumados y pasados que incluyen vicios que no se, que como que en el fondo no queremos corregirlos. Ese es el tema. Hoy por Correcto. hoy, una de las manifestaciones de ese querer, creo yo, en una parte me perdonarán los que piensen lo contrario, generalmente decimos, ah, no, la Asamblea Constituyente es un proceso muy largo, nos va a tomar mucho dinero, nos va a tomar mucho tiempo, Es lo que y hoy están por diciendo. hoy, carambas, es que nunca queremos tomar el toro por los cuernos. Cuando se trató de luchar contra la corrupción y se solicitó una comisión internacional de lucha contra la corrupción, decía, es que establecer una comisión internacional va a tomar 3, 4 años y eso es mucho tiempo. Y resulta que han pasado 8 años y no hemos avanzado nada en el control de la Lo corrupción, que ha avanzado es la corrupción. lo que ha avanzado la corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos una idea preconcebida que las cosas difíciles, ¿para qué implementarlas? Toman mucho tiempo, toman mucho costo. Busquemos lo más sencillo. Y hoy por hoy, justamente hay un representante de un partido político que va en esa línea cuando se le pregunta, ¿usted considera conveniente la Asamblea Constituyente? No, pues ¿y para qué? Para eso está
la Asamblea claro. Legislativa, toma mucho tiempo, más No, barato, etcétera, así etcétera. es, y además Por, dice que va a generar inestabilidad política, social, entonces, que claro, no hay consenso. ellos saben que los intereses políticos partidistas están privilegiados dentro de un debate dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. Ahí tienen ellos, son los dueños de la pelota y de la cancha. En Correcto. cambio, que en una constituyente no, porque puede haber una buena porción de la sociedad civil representada por sus movimientos sociales, sus movimientos sindicales, sus movimientos empresariales, la academia para iluminar con sus conocimientos y poder producir un mejor proyecto de constitución, que Correcto. luego va a tener que igual ser Ser consultado. aprobado en un referéndum. Entonces, ¿qué más legitimidad que ello? ¿Y para qué repetir o recorrer los mismos caminos que tienen los mismos huecos y necesitan puentes? Cuando podemos... Garantizar, correcto. Garantizar, doctor, la participación de los ciudadanos en un proceso constituyente. Esto asegura las necesidades fundamentales y aspiraciones de la sociedad para que sean tomadas en cuenta. Pero ¿de qué manera? Lo que usted planteaba, que a mí me parece interesante, una convocatoria de todas las sensibilidades económicas, sociales, gremiales, académicas, ¿no? Donde se concentren a una formulación de una propuesta, ¿no es cierto?, de una revisión del marco o el orden constituido, eso sería determinante, muy importante. Pero por supuesto, tendríamos que hacer un checklist de aquello que no ha Sí, funcionado para eso. eliminarlo y corregirlo, sustituirlo y recoger los mecanismos del pasado que sí funcionaron. Porque al final la historia es un repetir de hechos positivos y negativos. Así que lo que hay que evitar es que se repitan los negativos. Ahora, ¿qué rol juega el presidente de la República en este liderazgo de convocatoria de buscar consensos y diálogo entre diferentes sectores de la sociedad para asegurar un proyecto constituyente que sea inclusivo y participativo? Eso es muy importante también entender. Es muy importante y va a tener necesidad de un gran equipo de comunicación y de socialización de sus ideas y de sus propuestas para que el ciudadano más sencillo pueda acceder al entendido mínimo necesario para poder decidir con un voto eventualmente. El presidente de la República, como le decía, tiene que esmerarse en realizar un estatuto señalando respecto a los candidatos para la Asamblea Constituyente, los requisitos, el procedimiento como que tiene que realizarse para aprobar el proyecto de la nueva Constitución y bueno, plazos, fijar plazos y a la par eh, mantener una vigorosa y profusa difusión de las noticias, de las ideas, de sus intenciones para que la ciudadanía esté bien enterada, para que sepa cómo se van caminando, cuáles son las dificultades, qué se necesita hacer énfasis, etcétera. De tal manera que la ciudadanía se sienta parte de este gran proyecto. Entre esos, como les decía, hacer una propuesta de un plan nacional de desarrollo. Me parece muy importante con objetivos nacionales. Y vuelvo a insistir, esto implica la conformación de un frente interno para definir cuáles son, pues, a largo plazo, no de coyuntura, sino estructuralmente, el proceso o el camino que debe seguir la sociedad ecuatoriana para una reactivación, para consolidación institucional, para consolidar los valores democráticos, para garantizar un Estado de Derecho, porque aquí lo que más ha prosperado es el desacato a la ley y el desacato a la autoridad, doctor. En efecto, tenemos que volver a la concepción del Estado de Derecho y de derechos. Está bien, y de Y de derechos, derecho. pero este es un Estado de Derecho, donde se reconozca como derecho que no lo está en la Constitución, sino así de pasada, el derecho a la seguridad jurídica, que es el primero. Claro, pero lo que pasa es que hemos pasado de un Estado de derecho a un Estado de hecho.
Realmente de aquí derechos hay insatisfechos y derechos frustrados, de derechos y insatisfechos frustrados, y ¿no? frustrados. Mire, Y frustrados. hay un profesor argentino de Derecho Constitucional, dice que se clasifican las constituciones en cortas y en extensas, en concisas y en constituciones promesas. Y las constituciones promesas terminan siendo documentos de frustración porque el Estado ofrece lo que no va a poder cumplir. Y un ejemplo ¿No? de estas constituciones promesas podría ser la constitución ecuatoriana. Dice que es una de las constituciones que mayor derechos ha Y la, incorporado y que es y de la más, avanzada y y la más progresista, ¿no? la Y más la más, extensa del mundo. Así es. Mire usted que la claro, Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos y 27 enmiendas y tiene más de 200 años. imagínese usted. Y no me vaya Ahora, usted a decir que en doctor, Estados un Unidos no poco, se protegen los derechos, ¿no? no, lógico. Ahora, doctor, una cosa, aclarando esto, hay constitucionalistas que en otras entrevistas hablaban, dice, ¿qué queremos? Un proceso constituyente o una constitución originaria o una derivativa. Sáqueme usted, por mi ignorancia, de qué se trata. Se trata de que el origen de todas del que hay que partir para hacer los cambios es la Constitución del 2008, un procedimiento O sea, se la cambia, se la originario. sustituye. Sí. Pero, pero lo que hay que buscar ahora es un procedimiento constitucional que la reforme totalmente. Que la reforme totalmente para que no, para que la integralidad de ese documento no quede minada con incoherencias, con imposibilidades de hacerla efectiva, o que no sea materia vaya, pues, de confrontación política permanente. Eso es lo que hay que evitar. Tiene que ser un texto constitucional lo más sencillo, lo menos reglamentario, porque de alguna manera el Ecuador, así como los demás países, están sometidos a los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Siempre habrá una cúspide de control de la no afectación de los derechos en el sistema internacional. Así que no es necesario hacer un desarrollo tan amplio, en tanto en cuanto esté bien definido el control del poder. Eso es lo que tiene que preocuparnos a los ciudadanos, que el poder esté controlado y que el control se verifique naturalmente con una división de funciones, de tal manera que cada función se controle a sí mismo y se mantenga el equilibrio. Mire los contrastes, doctor, para terminar, frente a esta conceptualización muy bien definido por usted, que lo que hay que garantizar es el control y tal vez la regulación del poder para evitar que el poder le meta la mano a otras funciones. Aquí en nuestro país hemos hecho constituciones a la medida del gobernante y esto es impresionante. Y ha habido por eso abuso de poder, concentración de poder. Entonces, esto es lo que hay que corregir. Un ejemplo de esos abusos que se generó tan pronto se aprobó la Constitución del 2008 fue el que propició la metida de la mano de los fondos del Seguro Social, que de acuerdo con la última información el Estado le debe 27.000 millones de dólares, cuando en la propia Constitución, en una transitoria, se estableció que para que el IES pueda administrar sus fondos tenía que crearse una institución propia especializada que se demoró casi 4 años en crearse. Pero antes de eso, ya en su momento el presidente Correa dispuso que el Estado le obligue al IES a comprarle bonos, sin que exista ese organismo que estaba en la transitoria, que tenía que ser el 10, digamos. Entonces, usted ve
cómo el poder se desborda y termina afectando derechos. Hoy por hoy, ese desbordamiento del poder está afectando el derecho de los afiliados, del jubilado. Correcto. Doctor Alvear, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo. Nos hemos quedado realmente claro con sus visiones, sus conceptos y su análisis respecto conveniencia e inconveniencia de lo que se debate hoy a nivel de la agenda nacional sobre un proceso constituyente, una propuesta que se generó a partir de la oferta del candidato hoy presidente Daniel Noboa. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gracias a usted por su invitación. Un saludo a su audiencia.